Bueno, buenas. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Este va a ser nuestro último video de la cursada normal, digamos. Eh, Vamos a cerrar con un tema que va a ser nuestro último tema de primer año y es el tema que tiene que ver con los cuentos tradicionales o maravillosos. Nosotros venimos trabajando con relatos de transmisión oral hace ya bastante tiempo. Trabajamos con mitos, trabajamos con leyendas tradicionales, trabajamos con leyendas urbanas y aprendimos que estas historias se transmitían originalmente de boca en boca, es decir, de manera oral. Los mitos se iban contando de generación en generación, entre personas que compartían la comunidad o dentro de las propias familias. Lo mismo pasaba con las leyendas. Y también vimos que las leyendas tradicionales, que son más de nuestra época, todavía se siguen transmitiendo de boca en boca y entonces por ahí cuando yo les pedí que narraran leyendas, ustedes fueron a buscar a internet, pero en general lo que sucedió es que son historias que se han ido contando entre vecinos, conocidos, familiares, etcétera. Bueno, ahora nos toca con otro tipo de historias que también se han transmitido originalmente de manera oral y que tienen varias características en común. Igual que los mitos, igual que las leyendas tradicionales, igual que las leyendas urbanas, los cuentos tradicionales o maravillosos también se transmitían de manera oral, también son anónimos, porque si se transmiten oralmente no puede nadie firmarlos, decir que es el autor. Por lo tanto, también son creaciones colectivas, es decir, que hay diferentes versiones de la misma historia porque cada persona que la contaba le agregaba o le sacaba o le modificaba cosas. Y también son de origen popular, eso que nosotros ya explicamos que es cuando una historia, un relato, no es creada por un autor profesional, sino por una comunidad de personas comunes como nosotros. ¿Cuáles serían los cuentos maravillosos o tradicionales? Ustedes conocen un montón. Conocen más de esa variante que llamamos cuentos maravillosos. ¿Por qué los conocen? Porque los ven en las películas de dibujitos, porque se los contaban y leían con dibujos en jardín de infantes, porque han escuchado canciones, porque los ven en los canales de animación. Y tenemos un montón de ejemplos. Vamos a mencionar solamente algunos. Cuentos maravillosos son, por ejemplo, Hansel y Gretel, de lo que hay un montón de versiones, La Cenicienta, la propia historia de la Sirenita. Todos esos son relatos que vamos a llamar cuentos maravillosos. Originalmente fueron anónimos, originalmente se contaron de manera oral, originalmente fueron creados por personas comunes y corrientes. Existe la figura de dos personas bastante conocidas, dos hermanos, que hace muchos siglos escuchaban estas historias, sobre todo esta Cenicienta y todas las que tienen que ver con este tipo de cuentos maravillosos, y decidieron que era importante que esas historias no se perdieran. Estos se llamaron los hermanos Grimm. Eran de lo que hoy se conoce como Alemania y lo que hicieron fue ir por los pueblos a escuchar las historias estas que la gente contaba y a juntarlas y escribirlas para armar lo que se llama una antología, es decir, un conjunto de cuentos. Gracias a ellos es que nosotros conocemos tantas de estas historias. Pero yo cuando empecé a explicar dije que vamos a hablar de relatos maravillosos o tradicionales. No son exactamente iguales. Los relatos maravillosos son estos que mencioné y muchos otros, ¿no? Pero son de ese estilo. ¿Qué características tienen? Hay elementos mágicos, maravillosos, hadas, duendes, magos, brujas, hechizos, eh, pociones para lograr cosas, maldiciones, etcétera, etcétera. Generalmente los personajes principales tienen que cumplir algunas pruebas, pasar algunas pruebas para poder lograr el propósito que tienen. Siempre el personaje principal tiene un propósito que lograr y para eso tiene que pasar determinadas pruebas. Si pensamos en Cenicienta, por ejemplo, bueno, Cenicienta
tiene una vida X, aparece un elemento maravilloso que es el hada madrina, y a partir de esto, luego del encuentro con el príncipe, ella tiene que cumplir algunas pruebas. En las versiones más comunes que nosotros conocemos ahora, la prueba básicamente que conocemos de Cenicienta es la del zapato. Pero hay otras. En la versión original pasa por varias pruebas, hasta que consigue el propósito que tenía inicialmente, que era ser feliz, estar con el príncipe, vivir una vida lujosa, llena de amor, etc. Bien, ¿qué pasa con los cuentos tradicionales? Yo dije, no son exactamente iguales. En los cuentos tradicionales, también de origen popular, de transmisión oral, también anónimos, etcétera, vamos a encontrar que hay personajes que muchas veces son animales y en general suceden en ámbitos campestres, y también a veces hay pruebas para cumplir, pero en general en el cuento tradicional, sobre todo los de nuestra región, los latinoamericanos, hay una enseñanza que aprender. Se dan diferentes situaciones entre los personajes protagonistas y de cómo se vaya desarrollando esa situación, cómo se resuelva el conflicto, nosotros que vamos a ser los lectores o los que escuchan la historia, vamos a aprender formas de conducirnos, vamos a aprender cómo nos tendríamos que portar. Entonces, esas serían las diferencias entre el cuento tradicional. Hay otra gran agrupación de relatos tradicionales de transmisión oral, que son los que pertenecen a la tradición árabe. Existe un libro muy conocido, una novela con ese nombre, y generó muchas confusiones porque la novela no tiene nada que ver con el libro original, que es anónimo, que originalmente circulaban estas historias de manera oral y que después con el tiempo alguien lo juntó en un libro, pero que no tiene autor. Ese libro se llama Las Mil y Una Noches. Tiene 1001 historias. Básicamente lo que pasa ahí es que hay una narradora que se llama Sherezada, que va a ser condenada a muerte por una circunstancia específica, y como treta, digamos, para salvar su vida y la de su hermana, lo que hace es contarle historias todas las noches a quien la quiere mandar a matar, que es el rey. El rey se llama Shahriar. La Mil y Una Noches tiene 1001 historias, son las 1001 historias que Sherezade le contó cada noche al rey para seguir con vida. También circulaban oralmente en su origen y también tienen esta cosa de el anonimato, la creación popular, etcétera, igual que el mito, la leyenda urbana, el cuento maravilloso, el cuento tradicional. Bueno, esto también es un cuento tradicional. Y también que aparecen ahí reflexiones que nos permiten aprender cosas. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora de cuentos maravillosos y tradicionales? Básicamente que son de transmisión oral, que son anónimos, que son de origen popular y que en el caso de los tradicionales nos van a dejar alguna enseñanza, nos van a permitir algún tipo de reflexión, y en el caso de los relatos maravillosos va a haber pruebas que cumplir y va a estar la presencia de eso que llamamos elementos maravillosos: magia, magos, duendes, brujas, etcétera. Elementos mágicos, no sé, un espejo mágico, una manzana embrujada, esas cosas. Hay algunas características más para tener en cuenta, que son también comunes al cuento maravilloso y al cuento tradicional, ya sea el tradicional latinoamericano o el tradicional árabe, como Las Mil y Una Noches. Generalmente los personajes no tienen un nombre, no se llaman Marianela González y Rodolfo Pérez Silva, no van a tener ese tipo de nombre. Lo que vamos a encontrar es que son nombrados por alguna característica. Se van a llamar el rey, la princesa, el príncipe, el campesino. Si son animales, van a tener el nombre del animal: el zorro, no sé, el lobo, el quirquincho, las hormigas. En el caso de los árabes vamos a encontrar que va a decir, por ejemplo, el vendedor, el mercader, el anciano, la doncella, la princesa. Esa
manera de nombrar sirve para que cualquiera que pueda acceder a la historia, que la escuche, se pueda imaginar la situación fácilmente y a la vez pueda identificarse en el caso de que haya una enseñanza para aprender de la historia. Y después, además de los elementos mágicos y sobrenaturales, de que los personajes no se nombran con su nombre, sino por alguna característica que tengan, Cenicienta, por ejemplo, no es un nombre. Cenicienta se le llamaba Cenicienta en la historia porque como tiene que limpiar la casa y limpiar la chimenea de la casa, piensen que está ubicado en una época en la que no hay cocinas a gas, ella está siempre cubierta de ceniza y su ropa también. Por eso se le llama Cenicienta, porque está cenicienta, está llena de ceniza. Entonces, en general, en estas historias lo que nosotros vamos a encontrar es que los personajes se nombran por alguna característica. La anciana, la vieja, el quirquincho, etc. ¿Sí? O la bruja, la reina, el soldado, el dragón. Hay todo tipo de historias. Bien, ¿dónde y cuándo suceden estas historias? Y acá vamos a nombrar algo que ustedes conocen muy bien. Estas historias suceden en un tiempo y en un lugar indeterminados. ¿Qué quiere decir esto? Que no se dice específicamente dónde están y cuándo. Y esto está en claro desde que empiezan este tipo de historias. Sobre todo, los cuentos maravillosos tienen una fórmula de inicio que conocemos muy bien, que es había una vez. Había una vez, no me dicen cuándo. Y después cuando me tienen que decir dónde, suele decir en un lejano reino o en un lugar lejano. No saben, o en un bosque. Pero nunca me dicen específicamente dónde están, en qué país, en qué ciudad, en qué pueblo, en qué barrio, en qué bosque, en qué castillo. En general no se dice, porque también esta cosa de no mencionar exactamente dónde y cuándo suceden los hechos facilita que nosotros comprendamos mejor la historia, nos sintamos representados y podamos entender de qué se trata. Este entonces es más o menos el bagaje teórico que tenemos para relatos maravillosos y tradicionales. Podemos decir un montón de cosas más, pero básicamente tengan en cuenta eso. En los maravillosos tenemos elementos mágicos, elementos maravillosos, elementos sobrenaturales. Tenemos además que hay pruebas y obstáculos que los personajes tienen que poder resolver para cumplir un propósito. Y en los tradicionales tenemos a veces también elementos mágicos, pero en menor cantidad. Y tenemos una historia que nos va a dejar algún tipo de reflexión o de enseñanza. Y en ambos casos tenemos transmisión oral, un relato anónimo, de origen popular y que no tiene determinado dónde y cuándo sucede. A partir de esto que conté, van a poder resolver algunas de las consignas que voy a dejar. Bueno, les mando un beso, espero que les sirva, que se entienda y cualquier cosa me consultan.